Bueno, hola a todos, bienvenidos a este segundo año de esta diplomatura en Nutrición de Deportes de Montaña 2025. Yo soy la doctora Marta Eilert y los voy a estar acompañando este año nuevamente en el inicio, en el primer módulo. Así que es un honor para mí y estoy muy agradecida a la doctora Melissa Olivera y a todo el equipo que forman esta diplomatura. Y nuevamente es un honor poder estar acá para acompañarlos a empezar a construir lo que es el conocimiento que ustedes van a adquirir a lo largo del año en relación a la nutrición en deporte de montaña. Es un poco dificultoso poder abarcar absolutamente toda la profundidad del tema que implica sistemas energéticos, que es lo de lo que yo les voy a hablar hoy. Sobre todo considerando de que no todas las personas que van a recibir esta clase tienen el mismo nivel de conocimiento. Por lo tanto, voy a tratar de que sea lo más sencillo y práctico y explicativo posible, sin ahondar demasiado en demasiados detalles. Quien quiera ir al detalle más profundo, obviamente lo puede hacer. Les voy a dejar bibliografía. Les voy a dejar obviamente también mi mail de contacto al final de la clase para que cualquier duda que tengan me puedan escribir. Y al final de esta exposición les voy a dejar una actividad práctica. La idea es que con tiempo la puedan ver, la puedan analizar y el sábado, que tenemos la actividad sincrónica, podamos discutir entre todos sin ningún tipo de temor a ninguna reprimenda ni nada. Por el contrario, la idea es intercambiar opiniones, formas de analizar las cosas, conocimientos, experiencias, porque la idea justamente de esto es sumarles, ¿sí? Así que, si les parece, arrancamos. Vamos a empezar por el principio. Me voy a presentar. Como les dije antes, soy la doctora Marta Eilert, soy médica residida en la Universidad de Buenos Aires. Hice la especialidad de pediatría, también dependiente de la UBA, y después la especialidad de medicina del deporte, dependiente del Hospital de Clínicas, y la licenciatura en medicina deportiva infanto-juvenil en Favaloro. Independientemente de la parte académica, soy una apasionada de la montaña y del deporte, así que la unión de medicina, deporte y montaña es mi norte, así que tengo bastante experiencia en carreras, particularmente de trail, carreras de ciclismo, en haber trabajado en esas carreras y al mismo tiempo como deportista siempre me dediqué más a los deportes de resistencia. Eh, he corrido carreras de trail y he corrido carreras hasta medio Ironman y me encanta la montaña. Así que muchas de las cosas que vamos a charlar, les voy a contar de ahora en adelante en realidad, no solamente están en los libros, sino también un poco a partir de lo que es la experiencia de las cosas que he tenido la suerte de vivir a lo largo de mi camino. Bien, entonces vamos a empezar por el principio. La idea de esta clase es un poco el fundamento de todo lo que viene después, ¿no? Como siempre digo, uno no puede pretender poner un techo si no tiene paredes y no hay un piso antes de eso. Entonces, la idea de lo que vamos a ver en esta clase es que sea la base, el fundamento, el piso, para que después a partir de esto ustedes puedan empezar a construir y a tener todos los elementos para eventualmente poder tomar decisiones nutricionales y poder asesorar a otros, incluso a ustedes mismos, en el ambiente agreste, ambiente en montaña, ¿sí? Y como concepto básico es que sin energía no hay vida, ¿sí? Y nosotros, a diferencia de las plantas que requieren de la luz para fabricar energía, nosotros recibimos la energía de los alimentos que consumimos, ¿sí? Entonces, a partir de esa energía lo que hacemos es usarla para desarrollar actividades, ¿sí? Movimientos, eh, incluso para respirar, básicamente, ¿sí? Ahora, en el caso en particular del ejercicio, lo que hace el ejercicio es aumentar la demanda muscular de energía, ¿sí? Ahora, la vía final común de lo que vamos a hablar hoy va a ser siempre el ATP. El ATP es una molécula, es el adenosintrifosfato, que es como la base de la energía,
¿sí? Todas las vías metabólicas tienen como objetivo final común la fabricación de ATP y ese ATP va a ser el que vamos a utilizar para poder generar contracción muscular, ¿sí? Ahora, esta energía del ATP, que es energía química, nosotros lo que hacemos es se transforma, ¿sí? Uno de los principios que existen es que la energía no se crea ni se destruye, sino que se transforma. En nuestro caso en particular, la energía que está contenida en el ATP, cuando se libera, un 60-70% de esa energía la liberamos como calor y un 30-40% como energía para la contracción muscular, ¿sí? En ese acople de actina-miosina que ya tendrán en la clase de fisiología muscular. Entonces, de forma indirecta, yo sabiendo que de esa energía química que yo transformo, 60-70% se va a disipar como calor, yo puedo usar la energía del calor, o sea, puedo usar ese valor del calor para inferir cuánta energía me está dando cada uno de los sustratos que yo voy a consumir, cada uno de los alimentos, los componentes de los alimentos. Entonces, por definición, una kilocaloría es la cantidad de energía que yo necesito para elevar en 1 °C la temperatura de 1 kilo de agua. Ejemplo, 1 gramo de hidrato de carbono me va a aportar 4 kilocalorías. 1 gramo de ácidos grasos libres me va a aportar 9 kilocalorías y 1 gramo de proteínas 4 kilocalorías. Bien. Entonces, ¿cuáles son las fuentes que tenemos de energía? Son básicamente 4, ¿sí? La fosfocreatina, los hidratos de carbono, las grasas y la proteína, ¿sí? Las proteínas. Ahora, ¿qué va a determinar que yo use un sustrato u otro durante un ejercicio determinado? Lo principal, y esto no voy a cansar de repetírselos, y se lo van a grabar, es la intensidad, ¿sí? Entre otros factores, pero la intensidad es uno de los factores que más condicionan la utilización de sustrato. La duración del ejercicio también va a condicionar qué sustrato uso predominantemente. La forma física, el nivel de entrenamiento que yo tenga también va a condicionar porque somos tan perfectos a nivel fisiológico, metabólico, que mucho del trabajo del cuerpo se trata sobre alcanzar nuevos niveles de eficiencia metabólica a medida que vamos entrenando. Eso lo vamos a ir viendo, no se preocupen. Y lo otro también que influye mucho es el estado nutricional. No solamente el estado nutricional de los últimos meses que hice con mi plan nutricional y cómo estoy ahora que voy a empezar a entrenar, sino también cómo estoy ahora, que quizás ayer entrené un fondo de 2 horas corriendo y después me comí un omelette, no incorporé ningún hidrato de carbono, no tomé casi líquido. Y ese estado nutricional al que llego al siguiente entrenamiento también va a condicionar qué sustrato voy a usar o qué voy a poder usar o cuánto tiempo voy a poder usarlo. ¿Sí? Ahora, como dato general, esto es una generalidad para una persona promedio de unos 60-70 kilos, con un 12% de grasa corporal, la cantidad de hidratos de carbono y de grasa que tenemos disponible para fabricar energía va a depender de dónde saquemos el sustrato. Si es el glucógeno hepático, ustedes saben que el polímero de glucosa, o sea, la glucosa como compactada, forma otra molécula más grande que se llama glucógeno, ¿sí? Ese glucógeno se puede almacenar en el hígado, se almacena a nivel también muscular, y si no, puede estar como glucosa libre en sangre, por ejemplo, ¿sí? Entonces, tenemos unas 450 calorías de glucógeno hepático a nivel muscular, alrededor de unas 1400, y un poco menos en sangre, ¿sí? Y a nivel de la grasa podemos tener a nivel subcutáneo, que es la que todos lidiamos todos los días y nos quejamos, sobre todo que se almacena en el invierno, y la grasa intramuscular. Entonces, si ustedes se fijan, los hidratos de carbono aportan en total aproximadamente unas 1500 calorías, a diferencia de la grasa, que en total aporta unas 72.000 calorías, ¿sí? Sería fantástico que usáramos solamente la grasa, pero bueno, no es el caso, y ya vamos a ir viendo por qué. Bien, y con respecto, en este gráfico que se ve acá a la derecha, si yo usara solamente glucógeno hepático, tengo para más o menos unas 400 calorías. Acá lo ponen en millas porque es un gráfico de Estados Unidos.
serían un poco más de 5 kilómetros. Si uso solamente glucógeno muscular, ya son 14 millas, unos 2000 kilocalorías. Y si será la grasa, tengo para más de 400 millas. No podemos andar y andar prácticamente si pudiéramos depender solamente de la grasa. Bien, entonces, en el músculo en particular, o sea, los sistemas energéticos, de vuelta, lo que les dije antes, la vía final común va a ser ese ATP. El ATP es el adenosintrifosfato, son 3 fosfatos que están unidos y que cuando se escinde, se rompe esa unión del último fosfato del tercero, esa ruptura genera una liberación de energía. Y esa energía es la que se utiliza para, en este caso particular del ejercicio, generar la contracción muscular. Ahora tiene que haber un equilibrio entre la hidrólisis, que es esta ruptura del ATP para liberar energía, y la resíntesis, porque si no es como tener una fuente de energía que cuando la consumí completamente, si no la vuelvo a regenerar, me quedo sin energía y se terminó. Y no es así. Entonces, tiene que haber un equilibrio justamente entre la hidrólisis y la síntesis, y esa tasa de resíntesis de ATP va a estar dada por la intensidad. Cuanto más intenso sea el ejercicio, más ATP voy a consumir, por lo tanto, más rápido voy a tener que resintetizarlo, regenerarlo para poder sostener esa intensidad en el tiempo. En caso de que por algún motivo, que después vamos a ver, yo no pueda mantener esa tasa de resíntesis suficientemente alta para mantener esa intensidad de ejercicio, la intensidad va a tener que bajar. ¿Sí? Y ya lo vamos a ver con ejemplos prácticos. Ahora, tengo 3 mecanismos para resintetizar ese ATP. Yo tenía el ATP, hidrólisis del ATP, liberé energía, hice la contracción muscular. Lo que me queda es adenosindifosfato, que es el ADP, y tengo que volver a sintetizar ATP. Ahora tengo 3 maneras de hacerlo. Los sustratos son distintos, pero hay 3 vías metabólicas principales. Una va a ser el metabolismo de fosfágenos, que lo vamos a ver ahora, que acá hay un pequeño resumen, acá les muestro, está la fosfocreatina, este es el primer metabolismo. El segundo es a través del glucógeno, que usando la glucosa de forma anaeróbica fabrico ácido láctico. Y la tercera vía metabólica es la vía oxidativa, la fosforilación oxidativa, que eso lo vamos a ir viendo a medida que vayamos avanzando. Bien, esto es simplemente a forma de un pequeño resumen, los vamos a ir viendo uno por uno, pero una cosa sí que es importante es que dentro de estos sistemas que yo les contaba, que hay 3 sistemas principales, antes tenían otro nombre, que era anaeróbico láctico, que es el sistema de los fosfágenos o fosfatos, anaeróbico láctico, que es el de glucólisis anaeróbica, y el sistema de la fosforilación oxidativa o glucólisis, la parte aeróbica oxidativa. Ahora, lo que es anaeróbico, el sistema anaeróbico en sí no es que trabaja en ausencia de oxígeno, porque nosotros siempre estamos en contextos rodeados, tenemos oxígeno, sino que trabaja de forma independiente del oxígeno. Ustedes acuérdense que ahora lo voy a desarrollar un poco más, pero cuando uno empieza un ejercicio, sobre todo si es de alta intensidad y muy rápido, uno no viene hiperventilando desde antes de iniciar el ejercicio. Entonces, en realidad, ahí va a haber un pequeño déficit de oxígeno inicialmente que después voy a reponer, pero con tiempo. Entonces, esos primeros segundos de ejercicio intenso, no necesariamente voy a tener un plus de oxígeno disponible guardado para que eso sea aeróbico, ¿sí? Ahora lo vamos a ver, no se preocupen. Entonces, según el sustrato energético, teníamos 3 vías metabólicas y esas 3 vías metabólicas tienen distintos sustratos, ¿sí? Distintos combustibles con los que funcionan, ¿sí? Tenemos el metabolismo de fosfágenos, tenemos hidratos de carbono, tenemos grasas y tenemos proteínas. Vamos a ir uno por uno. Entonces, primer sistema, fosfocreatinas, el metabolismo de los fosfágenos, ¿sí? ¿Quién es el sustrato acá? El ATP, principalmente, ¿sí? Nosotros tenemos un pool de ATP de reserva muy, muy, muy pequeño, entre 80 y 100 gramos por célula, que utilizándolo, ese pool de ATP, esa reserva que tengo, si la uso, me dura medio segundo aproximadamente y se agota, ¿sí? El otro componente que parte de metabolismo de fosfágenos es la fosfocreatina,
¿sí? Y también el GDP, el ADP y UTP, la guanidin difosfato, la adenosina difosfato y la uridin trifosfato. Entonces, ¿para qué sirve este primer sistema de fosfocreatina? Es específicamente para contracciones musculares iniciales y esfuerzos explosivos muy breves de muy alta intensidad. Por ejemplo, estar en reposo y un pique corto o patear una pelota de forma muy intensa, muy de golpe, ¿sí? Dura promedio entre 3 y 14 segundos, ¿sí? Y la enzima que cataliza esto se llama ATPasa, ¿sí? Que transforma el ATP, rompe ese fosfato, libera energía, se transforma en ADP y esa energía es la que yo sé para la contracción muscular. Ahora, esa enzima, ATPasa, es citosólica, está en el citosol de la célula y no requiere de que la presencia de oxígeno para funcionar, ¿sí? Ahora, la fosfocreatina es una molécula que está disponible en el citosol también, que tengo 3 a 5 veces más cantidad de reserva de fosfocreatina que de ATP solito, ¿sí? Y la fosfocreatina es una molécula de creatina con un fosfato unidos que a través de una enzima que es la CPK, que es la creatinquinasa, lo que hace es, tengo el ADP, ¿sí? Pues yo ya cedí la energía, tengo el ADP, la enzima CPK agarra la fosfocreatina, le saca el fósforo y transforma ADP en ATP, ¿sí? Y me queda la creatina libre. Es básicamente, espero que se vea el cursor, tengo, acá liberé hidrólisis de enlace de alta energía, se transforma en ADP. En los casos de que estoy haciendo ejercicio físico y que el ADP se empieza a acumular porque estoy gastando ATP, se estimula la CPK, la creatinquinasa, me separa la creatina del fosfato y vuelvo a tener ATP con creatina libre, ¿sí? Bien. Esta fosfocreatina tiene, obviamente, mayor cantidad de concentración de fosfocreatina hay en las fibras tipo 2, que son las fibras rápidas, ¿sí? Las fibras de contracción rápida. Tienen, obviamente, este metabolismo más presente. Ahora, a las 30 segundos, si yo hago un ejercicio de muy alta intensidad, muy breve, explosivo, y hago una pausa, a los 30 segundos de pausa, el 50% de la fosfocreatina está resintetizada, ¿sí? Esta creatina que yo tengo acá, que me sobró, que me quedó libre, se va a volver a transformar en fosfocreatina usando el metabolismo oxidativo. Cuando yo freno, se me activa otra parte del metabolismo que vamos a hablar más adelante, que me va a ayudar a volver a resintetizar fosfocreatina. Entonces recupero el pool de fosfocreatina y estoy listo para volver a hacer otro movimiento de muy alta intensidad muy breve. Si yo recupero durante 3 minutos, ya el 98% de la fosfocreatina ya está lista para volver a utilizarse, ¿sí? Pero como concepto, sistema de fosfágenos, contracción muscular inicial, ejercicios breves de muy alta intensidad y explosivos entre 3 y 14 segundos, ¿sí? Bien, ¿cómo podemos poner esto en un gráfico? Puede ser complejo verlo así, pero les aseguro que es muy sencillo de entender. Yo les conté que el ATP, yo tengo un pool de ATP en la célula que está siempre preparado para ser utilizado, pero que es muy poquito, muy pequeño y que dura alrededor de 0,5 segundos. Si yo no tuviera nadie que me done energía para resintetizar el ATP, en medio segundo me quedaría sin energía y no podría volver a contraer nada. Entonces acá viene a ayudar la fosfocreatina. Después de estos 0,5 segundos iniciales, donde yo ya no tengo más, no me quedaría más ATP, voy a poder mantener a medida que pasan los segundos los niveles de ATP estables a partir de esta fosfocreatina que está donando sus fosfatos, ¿sí? Esa creatinquinasa, esa CPK que me está rompiendo las uniones de fosfato de la creatina, me está donando ese fosfato al ADP y me lo está transformando en ATP. Entonces, el ATP, a medida que pasan los segundos, 6, 8, 10 segundos, fíjense que la fosfocreatina cae porque la cantidad que yo tenía reservada va cayendo porque se está terminando, pero los niveles de ATP se mantienen en el tiempo, así que yo puedo seguir manteniendo la contracción muscular, ¿sí? Y esto recién se va a agotar llegando a los 14 segundos, ¿sí? Bien, ahora vamos a hablar un poco de metabolismo de hidratos de carbono.
sin demonizar a los hidratos de carbono, por favor, que son aliados, no son en lo absoluto malos, por el contrario, ahora vamos a charlar largo y tendido sobre ellos. Bien, la forma de incorporar hidratos de carbono, básicamente la forma principal es a través de receptores GLUT4 en las células, ¿sí? Hay células en nuestro cuerpo que son independientes de estos receptores, como por ejemplo en el sistema nervioso tenemos otro tipo de receptores que son los GLUT1, que son independientes de insulina, por ejemplo. Entonces la glucosa entra sin necesidad de que haya una hormona que favorezca su ingreso. Ahora, en las células musculares en reposo, lo que sucede es que para que la glucosa pueda entrar a la célula muscular y pueda entrar al hepatocito, a la célula del hígado, la insulina va al hepatocito y al miocito e induce que los receptores de GLUT4 se trasloquen, se muevan hacia la membrana de la célula. En esos casos de reposo, esa es la forma en que la glucosa entra a la célula. Y después se almacena. Una vez que entra en la célula, se fosforila, se gasta un ATP para transformarla en glucosa 6-fosfato y la glucosa queda guardada dentro de la célula y no puede volver a salir inicialmente, no en el músculo. Entonces, hay una salvedad a esto, que es que en el caso del ejercicio físico, cuando hay contracción muscular, hay aumento de calcio, que eso es lo que ven ustedes con un circulito. Ese aumento de calcio induce la translocación de receptores GLUT4 de forma automática sin necesidad de la presencia de insulina, ¿sí? Entonces, en estos casos de ejercicio físico, la misma contracción muscular favorece la entrada de glucosa a la célula porque es lo que se va a estar gastando para fabricar energía, ¿ok? Ahora, esa glucosa puede seguir dos vías metabólicas. Puede seguir una vía metabólica sin requerimiento de oxígeno, que va a ser la glucólisis anaeróbica, o puede seguir una vía que requiere oxígeno, que es la fosforilación oxidativa, que lo vamos a ver ahora. Ahora, algo muy interesante en relación al entrenamiento de resistencia es que aumenta las concentraciones de GLUT4 muscular y que la capacidad oxidativa se correlaciona directamente con la concentración de GLUT4. No sé si se acuerdan al principio, yo les hablé de eficiencia en cuanto al cuerpo, que es extremadamente sabio e inteligente, a través de entrenamiento de resistencia. Obviamente, cuanto más entrenado estoy, más eficiente voy a ser, más cantidad de energía por unidad de tiempo voy a poder generar para sostener ejercicios de intensidades cada vez más altas durante mayor cantidad de tiempo. Bueno, la cantidad de receptores de GLUT4 se relaciona justamente con eso. Cuanto más receptores tengo, más capacidad de captar glucosa tengo, porque más capacidad de oxidar glucosa tengo. Entonces, aeróbicamente soy más efectivo. Bien, entonces, una vez que yo consumí algún tipo de alimento, tomé algún tipo de líquido, me comí un gel, un membrillito, unos palitos, la glucosa llega a la sangre y de la sangre va a entrar a las células por estos receptores, la mayoría de GLUT4, y dentro de la célula se va a fosforilar y se va a transformar en glucosa 6-fosfato. En el caso de la célula muscular, una vez que se transforma en glucosa 6-fosfato, queda de esa forma y puede, si yo no la voy a utilizar en ese momento, por la enzima glucógeno fosforilasa, perdón, por la fosfoglucomutasa la voy a transformar en... Vamos de vuelta. Entonces, la célula entró dentro de la célula de glucosa 6-fosfato. Si no la voy a utilizar en ese momento como fuente de energía, por medio de la glucógeno sintetasa, se va a transformar en glucógeno, ¿sí? En un polímero de glucosa. Ahora, en el caso de que haya una activación muscular y yo necesite fabricar energía a partir de la glucosa, el estímulo del ejercicio físico genera que haya un aumento de la adrenalina en sangre y eso va a estimular a la glucógeno fosforilasa, que va a transformar el polímero de glucosa en glucosa 1-fosfato, la glucosa 1-fosfato por la fosfoglucomutasa en glucosa 6-fosfato, y estando dentro de la célula muscular, esa glucosa 6-fosfato va a ir a hacer glucólisis, ¿sí? En el caso de que la intensidad del ejercicio lo requiera, va a ser una glucólisis anaeróbica. En caso de que la intensidad no sea tan grande, después esa glucosa se va a ir a la vía de la fosforilación oxidativa. Ahora,
si esa glucosa 6-fosfato está en el hígado, tiene que salir del hígado para ir a que sea incorporada dentro de la célula muscular. Entonces, solamente en los hepatocitos está la glucosa 6-fosfatasa, que es una enzima que transforma la glucosa 6-fosfato en glucosa libre. Esa glucosa libre viaja por sangre, es captada por las células musculares y ahí se vuelve a fosforilar y va para la vía de, en el caso de que la intensidad del ejercicio lo amerite, va para la vía de la glucólisis anaeróbica. ¿Sí? Bien. Bien. Entonces, en el citoplasma tiene lugar la glucólisis, ¿sí? Acuérdense que si yo tenía la glucosa sanguínea, cuando entra a la célula, si la glucosa viene del hígado, vino por sangre y entra en la célula, tengo que fosforilarla a glucosa 6-fosfato, ¿sí? Ahí ya gasto un ATP para hacer eso. Ahora, si la glucosa es intramuscular, ya estaba transformada en glucosa 6-fosfato y ese ATP extra no lo voy a gastar, ¿sí? Ahora, dentro de esta vía metabólica hay enzimas reguladoras que depende si uno está en reposo o si está en ejercicio, la intensidad del ejercicio, esas enzimas se van a activar y van a acelerar la producción de energía por determinada vía metabólica, sea anaeróbica o aeróbica, ¿sí? En este caso es muy importante la fosfofructoquinasa. Ahora, vamos a empezar a hablar un poco de valores netos de efectividad o de productividad de cada sistema energético, ¿sí? Dijimos que en el sistema de esofágenos la duración era de entre 3 y 14 segundos, ejercicios muy explosivos de muy alta intensidad. En el caso en particular de la glucólisis anaeróbica, el resultado neto por cada mol de glucosa van a ser 2 moléculas de piruvato y 4 ATP, ¿sí? Pero el resultado neto real final va a ser que si la glucosa viene por sangre, voy a tener de resultado final 2 moléculas de ATP y 2 moléculas de piruvato, pero si la glucosa tiene un origen muscular, voy a tener 3 moléculas de ATP y 2 moléculas de piruvato, ¿sí? Va a ser más eficaz. Bien, ahora, dentro de esto que yo les contaba de los procesos de las enzimas que participan en las distintas vías metabólicas, en la glucólisis anaeróbica en particular está la enzima fosforilasa, que es una enzima que se encarga de la glucogenólisis. ¿Qué es la glucogenólisis? Es todo lo que es lisis implica romper algo, ¿sí? Es transformar en glucógeno en glucosa, ¿sí? Desprender ese polímero de glucógeno en moléculas de glucosa. Entonces, la fosforilasa, que es una enzima citoplasmática, va a estar estimulada, obviamente cuando hay contracción muscular, como les contaba antes, que aumentan los niveles de calcio intracelular, va a estimular la enzima, porque eso significa que si hay contracción muscular necesito fabricar más energía, por lo tanto tengo que activar esta vía metabólica. La adrenalina, que también se activa con el ejercicio, va a aumentar la actividad de la fosforilasa, y por el contrario, la caída del pH, la acidosis, va a disminuir la actividad de esta enzima. Ahora vamos a ver por qué. Ahora, unos pasitos más adelante está la fosfofructoquinasa, que al igual que la fosforilasa, es una enzima que regula esta vía metabólica y va a estar estimulada por la caída de ATP, porque tengo contracción muscular, estoy consumiendo energía, los niveles de ATP caen, aumentan los niveles de calcio intracelulares, entonces me estimulan la enzima para que esta glucólisis citoplasmática se active y empiece a generar intermediarios que me terminen llevando a esa vía final común que es la generación de ATP. ¿Qué me va a inhibir la fosfofructoquinasa? Que yo tenga mucho ATP. Terminé de hacer el ejercicio, estoy en reposo, me estoy recuperando, se recuperan los niveles de ATP, no necesito más la vía metabólica. No voy a seguir gastando o usando la vía metabólica para fabricar algo que ya fabriqué, ¿sí? Y lo mismo que el descenso de pH que se da por el aumento de ácido láctico. En la vía anaeróbica, el producto final es el lactato, ¿sí? El ácido láctico, y eso lleva a una acidosis metabólica. Entonces, a mayor intensidad de trabajo, a mayor intensidad de ejercicio, la tasa glucolítica va a ser cada vez más alta, ¿sí? Entonces voy a tener más actividad de la fosfofructoquinasa y la fosforilasa por sobre la piruvato deshidrogenasa, que es una enzima que tiene acá abajo, ¿sí? Donde si yo sigo la glucólisis anaeróbica, mi vía final va a ser el piruvato que se va a transformar en lactato, ¿sí? Pero si la intensidad del ejercicio me lo permite, porque no es tan intenso el trabajo,
se va a activar la piruvato deshidrogenasa, que lo que va a hacer es transformarme el piruvato en acetil-CoA. Y esto se va a desviar hacia la fosforilación oxidativa, que es la siguiente vía metabólica. Entonces, ¿qué factores me van a influir en la velocidad de la glucólisis? Primero, la cantidad de glucógeno muscular que yo tenía al principio del ejercicio. Si yo empiezo un ejercicio sin haber, si yo hice un ejercicio ya, por ejemplo, y gasté mucha cantidad de glucógeno y no repuse nada, esta vía metabólica, si no tiene sustrato, mucho tiempo no va a funcionar, ¿sí? Entonces la intensidad del ejercicio no va a poder ser muy alta porque no tengo sustrato para mantener la vía metabólica, para sostener esa vía metabólica. Va a depender también del tipo de fibra muscular, ¿sí? Y de los niveles de enzimas que tenga, ¿sí? Y de la intensidad del esfuerzo, que es lo que hablábamos antes. Bien, ahora de esta vía anaeróbica, de esta glucólisis anaeróbica, yo les decía que la vía final es el piruvato, que después se transforma en lactato. Ahora, ese lactato no es solamente el ácido láctico demonizado que todos detestamos, porque es el que, como dicen los españoles, da las agujetas y los dolores musculares. Estoy muy cargado porque ayer hice un fondo de bici o corriendo, o hice algún ejercicio de muy alta intensidad, entonces me duelen los músculos por el ácido láctico. Bueno, no es malo el ácido láctico, por el contrario, tiene 3 destinos el lactato, y son 3 destinos positivos. El primer destino va a ser el ciclo de Cori, que se da en el hígado y en el riñón. Se va a usar el lactato para la resíntesis de glucógeno. El segundo destino es la oxidación muscular en las fibras tipo 1, o sea, va a ir ese lactato en las fibras tipo 1, que son las fibras lentas, se va a oxidar para generar ATP, ¿sí? Por fosforilación oxidativa, y en el miocardio, en las células miocárdicas, en el corazón, el lactato, justo con la lactato deshidrogenasa, se va a transformar en piruvato y va a entrar al ciclo de Krebs para generar energía, ¿sí? Y el tercer destino, en las fibras tipo 2, las fibras rápidas, glucolíticas, va a ser la gluconeogénesis muscular, la resíntesis de glucosa, ¿sí? Bien, hablamos en términos de efectividad energética en cantidad de ATP que yo tengo por cada molécula de glucosa, pero sí también podemos decir que esta vía energética, la tasa máxima de producción de ATP va a durar alrededor de 2 minutos y medio, ¿sí? Donde de todo el lactato que yo producí, 80-90% va a ir para la resíntesis de glucógeno y para la oxidación por vía de fosforilación oxidativa para fabricar ATP, y un 10 o un 20% va a ir al ciclo de Cori, al hígado y al riñón. ¿Sí? Bien. Entonces, repasando, este era el cuadro del principio. Esta vía metabólica, la glucólisis anaeróbica, va a predominar entre los 5 y 6 segundos. Está en el color amarillo acá en la curva. El pico de fabricación de energía y de uso de esta vía metabólica va a ser a los 20 a 30 segundos de ejercicio. Va a dominar más o menos hasta el minuto 15, y alrededor de los 2 minutos y medio, se va a agotar. ¿Sí? Bien. Y finalmente pasamos a la glucólisis aeróbica. La glucólisis aeróbica obviamente es en presencia de oxígeno, ¿sí? Tiene distintos pasos. Tiene un primer paso inicial, que es la glucólisis, que comparte con la anaeróbica la parte del bien del principio, ¿sí? Hasta la formación de piruvato. Ahora, la diferencia es que en el segundo paso, el piruvato, si se acuerdan en 2 imágenes anteriores, a ver si puedo volver, acá, el piruvato, por la piruvato deshidrogenasa, se transforma en acetil-CoA, que entra en la mitocondria y entra al ciclo de Krebs, ¿sí? Acá hay una desviación. Entonces, bien, ese acetil-CoA, en conjunto con 3 moléculas de agua, entran en el ciclo de Krebs. Se fabrican un montón de otras moléculas en las cuales no me voy a meter porque no quiero entrar tanto en detalle y complejizarlo tanto. Pero finalmente eso va a entrar a la cadena de electrones, se va a producir la fosforilación oxidativa y finalmente la fosforilación de ADP, transformándolo en ATP. Ahora, ¿por qué circulé el agua en este ciclo de Krebs? Porque creo que desde lo metabólico les estoy demostrando que el agua es fundamental para que los sistemas energéticos funcionen. No podemos pretender tener una buena performance
deportiva si estamos deshidratados. Y la gran mayoría de nosotros, me incluyo, aunque trato de no ser parte de ese grupo, nos despertamos directamente deshidratados habitualmente, ¿sí? Esto es algo muy sencillo de ver, muchos de ustedes lo sabrán, simplemente con ver la primer pis de la mañana, que generalmente suele ser un color bastante amarillo tirando color té, eso ya nos habla que estamos deshidratados y si pretendemos después salir a tener una buena performance deportiva, nosotros y nuestros pacientes y amigos, no lo digo yo, lo dicen las vías metabólicas, ¿sí? Así que no hay excusa. La hidratación es fundamental dentro de un montón de otros componentes, ¿no? Que son fundamentales, pero la hidratación es uno de los pilares. Bien, entonces, lo mismo, dentro de la mitocondria, esta cadena de electrones, el proceso de fosforilación oxidativa y finalmente la producción de ATP. Fíjense que incluso en este paso también sigue siendo fundamental la presencia de moléculas de agua. Bien, y en términos de eficiencia, de la cantidad de energía que se libera por el metabolismo aeróbico de una molécula de glucosa, en este caso, en esta vía metabólica, si la glucosa viene de la sangre, el resultado neto son 38 moléculas de ATP por cada molécula de glucosa. Y si la glucosa viene de glucosa que estaba intramuscular, el resultado son 39 ATP de ganancia. O sea, fíjense que la diferencia es mucha. Bien, ahora vamos a pasar al metabolismo de grasas. Bien, les decía antes que como reserva energética, si usamos el glucógeno, tenemos alrededor de unas 2.000 calorías reserva de energía, pero que el tejido graso tenemos entre 70 y 75.000 calorías de reserva, ¿sí? Ahora, ¿cuál es la idea del uso de grasas? Porque la grasa no lo voy a poder usar en cualquier intensidad de ejercicio, ¿sí? Pero la idea de hacernos metabólicamente más eficientes por medio del entrenamiento es que eventualmente logremos una buena performance y una intensidad de ejercicio buena usando grasas que nos permita ahorrar glucógeno y retrase la fatiga, ¿sí? Eso es hacerse más eficiente. Justamente el entrenamiento lo que hace es mejorar la capacidad de oxidar grasa como sustrato de energía, ¿sí? Depende de la intensidad del ejercicio, va a ser el sustrato que uno utilice, como les decía antes. En el ejercicio moderado, prolongado, la beta-oxidación de ácidos grasos cubre hasta el 90% de los sustratos, ¿sí? Ahora, ¿de qué se trata esto? Básicamente, nosotros tenemos los ácidos grasos que están formando parte de los triglicéridos, ¿sí? Son 3 ácidos grasos y un glicerol que pueden estar dentro del tejido adiposo o dentro de la célula muscular. Y que en el ejercicio físico el aumento de la adrenalina y noradrenalina que genera el ejercicio y el descenso de la insulina estimulan una hormona que es la lipasa hormonosensible. Esa lipasa hormonosensible lo que hace es separar el glicerol de los 3 ácidos grasos, ¿sí? Ahora, esos 3 ácidos grasos, cuando pasan a la sangre desde el tejido adiposo, no pueden viajar solos, viajan acompañados de albúmina, que es una proteína, ¿sí? Que eso también es importante. Acuérdense que somos un todo, no somos un ácido graso por un lado, un glicerol por otro, una molécula de agua por otro. Cuando vamos a evaluar a un paciente, no solamente pedirle la glucemia, sino también pedirle proteínas totales y albúmina, porque lo estamos viendo acá que yo necesito albúmina para poder transportar esos ácidos grasos, para poder fabricar energía, para sostener una intensidad de ejercicio, ¿sí? Hay que de a poquito empezar a enlazar los conceptos. Bien, entonces, esos ácidos grasos que estaban en sangre, van a ser captados por fibras tipo 1, las fibras lentas, y el glicerol va a ser captado por el hígado para hacer gluconeogénesis, para resíntesis de glucosa, y el glicerol también va a ser captado por el músculo para fabricar energía a partir del metabolismo para la vía metabólica de la glucólisis anaeróbica, ¿sí? Bien, fuentes de triglicéridos que tenemos, como les dije antes, tejido adiposo, 50% a nivel muscular y otro 50% en lipoproteínas circulantes, ¿sí? Bien.
Entonces, en las fibras tipo 1 yo tengo el ácido graso acá arriba unido a la albúmina, la lipoproteína lipasa que separa al ácido graso de la albúmina, el ácido graso entra a la célula y ahí en presencia de ATP se transforma en acil-CoA y AMP y a través de un transportador dependiente de carnitina, el acil-CoA va a entrar a la mitocondria, ¿sí? Este es el espacio intermembrana y acá está la mitocondria. Y ese acil-CoA, por un mecanismo que se llama beta-oxidación, se va a transformar en acetil-CoA, va a entrar al ciclo de Krebs y va a realizar fosforilación oxidativa, dando como resultado moléculas de agua y de dióxido de carbono, ¿sí? Va a la fosforilación oxidativa, entonces acuérdense que fosforilación oxidativa no es solamente hidratos de carbono, las grasas también son un sustrato para esa vía metabólica, ¿sí? Pero tiene un detalle el metabolismo de grasas que lo hace diferente. El metabolismo de la grasa, si bien es más eficiente en la generación de energía, porque fíjense que tenemos un resultado neto de ganancia de 129 ATP por cada ácido palmítico que procesamos, que se metaboliza por esta vía, pero el metabolismo de las grasas lleva más tiempo, más agua y más oxígeno. ¿Sí? Recuerden estos tres datos. Metabolismo de grasas, el metabolismo es más eficiente energéticamente porque el resultado neto son 129 ATP, muchísimo más que el resto de los sustratos, pero lleva más tiempo, más agua y más oxígeno. ¿Sí? Bien, en el ejercicio físico, como les contaba antes, y se les vuelvo a repetir, la intensidad condiciona mucho, la intensidad del ejercicio condiciona mucho el sustrato que yo voy a usar para fuente de energía, ¿sí? En un ejercicio físico intenso, el 80% de la energía va a venir de hidratos de carbono. Ahora, si es un ejercicio más moderado, prolongado en el tiempo, va a predominar el metabolismo de grasas, va a ser más lipolítico, ¿sí? Y a medida que yo esté cada vez más entrenado, voy a tener mayor capacidad de oxidar grasas más rápido, entonces mi fuente de energía principal o prioritaria o que va a predominar va a ser la grasa por sobre el hidrato de carbono, el glucógeno, que yo voy a poder guardarlo para que cuando yo quiera aumentar un poco más la intensidad, tener el glucógeno todavía disponible, ¿sí? Y no haberlo gastado de entrada en una intensidad más baja. Bien, y por último, metabolismo de las proteínas, que esto es lo que nadie quiere consumir, por el contrario, todos queremos tener cada vez más proteínas y más músculo y ser más eficientes, pero bueno, las proteínas son un sustrato y aportan un 3 o un 10% de la energía consumida. Acuérdense que lo que les había dicho al principio, unas 4 kilocalorías por gramo de proteína. El 80% de los aminoácidos de las proteínas, en realidad de los aminoácidos libres, nuestros están en el músculo, ¿sí? Las proteínas están formadas por aminoácidos, ¿sí? Y son esos aminoácidos los que vamos a usar como sustrato para la síntesis energética. Y esto va a ser a través, de vuelta, de la oxidación muscular, vía oxidativa, ¿sí? Usando oxígeno. Entonces, los aminoácidos que más se usan como combustible son alanina, aspartato, glutamato y los aminoácidos ramificados, valina, leucina, isoleucina, que son intermediarios, ¿sí? Intermediarios en el ciclo oxidativo. Y se van a transformar en piruvato, en acetil-CoA o en algún otro intermediario para eventualmente esa vía final común de resíntesis de ATP. Y hay aminoácidos también como la alanina y la glutamina que van del plasma hacia el hígado, que son útiles para la resíntesis de glucosa hepática. Bien, entonces, en el caso del metabolismo de proteínas, durante el ejercicio físico va a aumentar la producción de desechos de metabolismo proteico, entonces yo puedo darme cuenta si estoy usando proteína como fuente de energía porque va a aumentar el amonio y la excreción de urea, ¿sí? En orina. En ejercicios físicos menores de 1 hora de duración, el aporte de energía por medio del uso de aminoácidos es insignificante, pero a mayor intensidad y o duración aumenta de forma exponencial el uso de proteínas, ¿sí? La oxidación de aminoácidos va a aumentar cuando el contenido de glucógeno muscular sea más bajo. ¿Qué significa esto? Si yo empiezo un ejercicio con mis depósitos de glucógeno muscular y hepáticos full, completos,
mi oxidación de aminoácidos va a aportar un 4% de la energía, voy a consumir un 4% nada más del total. Ahora, si yo empiezo un ejercicio en depleción glucogénica, no tengo nada o muy poco en los depósitos, la importancia del metabolismo de las proteínas como sustrato va a ser mucho más grande y va a pasar a ser un 10%, ¿sí? Que es justamente lo que no queremos. No queremos consumir proteínas para poder sostener un ejercicio. Bien, este es un resumen un poco de todo lo que acabo de contarles. Lo pueden leer tranquilos. Y me imagino que básicamente deben estar todos así en este momento. No los culpo, no es sencillo. Lleva tiempo entenderlo, pero una vez que uno empieza a hilar un poquito y hacer conexión de algunas neuronas, es un poquito más llevadero. Lo que vamos a hacer ahora es tratar de procesar un poco todo esto que le dije por separado. La realidad es que nada de todo esto sucede de forma independiente completamente. Hay un concepto que quiero que les quede muy claro, que esto es un continuum energético, esto es una continuidad. No es que en el segundo 3 del ejercicio solamente están presentes los fosfágenos y si yo estoy haciendo ejercicio y ya voy 2 horas de ejercicio subiendo una montaña, solamente estoy usando grasas porque a las 2 horas tengo que estar usando grasas porque es lipolítico, porque es una intensidad moderada. No, esto es un continuo, ¿sí? Una vez que uno empieza el ejercicio, va a predominar una vía metabólica por sobre otra y va a predominar la elección de sustrato sobre otro eh, por distintos factores que ahora se los voy a repetir, pero esto es un continuo, ¿sí? Esto no es donde termina un sistema energético, se terminó la fosfocreatina, entonces ahora empiezo a fabricar ácido láctico y cuando me saturé de ácido láctico ahora empiezo con los hidratos de carbono, no. Esto es un continuo donde hay una predominancia de un sistema por sobre otro, pero están todos presentes, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a determinar la elección de sustrato durante el ejercicio? Otra vez la intensidad, ¿sí? La intensidad del ejercicio, la duración del ejercicio. Mi forma física, mi nivel de entrenamiento. Cuando más entrenado estoy, más eficaz soy y más eficiente voy a ser en la utilización de los recursos que tengo para fabricar niveles de energía más rápido y mantener intensidad de ejercicio más altas. Mi estado nutricional, ¿sí? Lo que hablaba al principio, el género también va a ser un condicionante, no tan importante, pero el género, hay cosas que son innegables en relación a la cantidad de masa muscular y el consumo de oxígeno y la disponibilidad de la velocidad de fabricación de energía que tienen que ver con el género. Los factores ambientales van a influir un montón, no va a ser lo mismo estar haciendo ejercicio en un ambiente a 38 grados en 100% de humedad que a 2 grados con un 30% de humedad, un ambiente completamente seco, ¿sí? Donde me voy a deshidratar en los dos ámbitos, ¿sí? Por distintos motivos. Y también la composición fibrilar muscular, que es un componente genético muy importante, ¿sí? Pero que en determinados momentos de la vida, según el tipo de entrenamiento que se realice, se puede llegar a influir que haya un mayor desarrollo de fibras musculares más tipo 1 o más tipo 2, ¿sí? Este gráfico que está acá arriba justamente me gusta mucho porque es una forma muy visual de que entiendan lo que viene hablando hasta ahora. Que fíjense ustedes la diferencia en tamaño del contenedor, ¿sí? Los contenedores azules y el tamaño de las canillas, ¿sí? El sistema de fosfágenos, la canilla es enorme, la salida de energía es muy intensa, es muy rápida, es mucha cantidad de energía junta, pero dura muy poquitito porque la cantidad de la reserva es muy pequeña. La glucosa es un poco más grande, pero tarda un poquitito más en salir. Tiene más procesos metabólicos, hay más pasos metabólicos, más procesos enzimáticos que tienen que suceder para que se dispense la energía. Y por el contrario, las grasas, tengo un montón de depósito, pero la canilla es muy pequeñita, tarda mucho más tiempo, requiere, acuérdense, más oxígeno, más agua y más tiempo para dispensar esa energía, ¿sí? Bien, entonces, ¿cómo se mueven los hidratos de carbono durante el ejercicio físico? ¿Cómo los uso? ¿Sí? Quiero que quede claro un concepto que es el siguiente.
La función de la glucosa hepática no es solamente darle glucosa al músculo que se quedó sin glucógeno, ¿sí? Yo tengo mis depósitos de glucógeno muscular, mis depósitos de glucógeno hepático, son los principales depósitos de glucógeno esos dos. Mi músculo se activa, empieza a usar la glucosa propia que tiene, pero la función del hígado es mantener los niveles de glucosa en sangre estables, ¿sí? Recuerden que el cerebro, el único sustrato que realmente utiliza para funcionar es la glucosa, ¿sí? Entonces, el objetivo del hígado va a ser mantener la glucosa en sangre estable. Cuando yo consumí todo mi glucógeno muscular y consumí todo mi glucógeno hepático, la única vía final de eso es la hipoglucemia, ¿sí? Si yo no incorporo nada, si no ingiero nada que tenga glucosa, voy a la hipoglucemia. Y ahí el primero que sufre es el cerebro, ¿sí? Y ahí vienen esas imágenes tan demostrativas que vemos, que lamentablemente las ponen en redes sociales y en todos los lugares como algo fantástico y súper admirable. Esa persona que está llegando al final de la maratón, donde ya ni siquiera puede gatear, no se puede parar, no tiene equilibrio, y alguien muy copado en ese momento lo agarra del hombro y lo lleva arrastrando hasta la llegada, que por un lado pareciera ser muy heroico, pero la verdad que metabólicamente es fatídico, es espantoso que suceda eso. Ahí, más allá de que es multifactorial que esa persona llegue a ese estado, muy probablemente mínimamente una hipoglucemia haya ahí, ¿sí? Con esa falta de control muscular y falta de control en general, ¿sí? Entonces, en el ejercicio físico intenso, el glucógeno muscular es la principal fuente de glucosa en los primeros 15-20 minutos, y a medida que aumenta la intensidad, eh, digamos, aumenta el aporte o la extracción de energía de ese glucógeno muscular, ¿sí? Y después viene la glucosa en sangre. Ahora, cuando yo tengo un ejercicio físico intenso, un 85% de mi máximo de consumo de energía, que después vamos a ver qué es, durante 2 horas, eso me agota todos los depósitos, tanto musculares como hepáticos de glucógeno. No queda más nada, ¿sí? Si tengo un ejercicio físico moderado, a los 20 minutos ya baja el consumo de glucosa un 40-50% y empieza a predominar el uso de las grasas, ¿sí? Cuanto menos intenso, más predomina el uso de las grasas, ¿sí? Y cuando tengo un ejercicio físico prolongado en el tiempo, primero, es lo que les decía antes, vacío los depósitos de glucógeno muscular, después vacío los hepáticos, termino en una hipoglucemia, ¿sí? Ahora, cuanto menos intenso sea, más va a predominar en la oxidación de grasas. Ahora, ¿cómo son las grasas? No se preocupen que esto lo vamos a ver en un gráfico ahora, lo que estamos charlando ahora lo vamos a ver en un gráfico a continuación. ¿Cómo son las grasas? Lo que me va a determinar el uso de la grasa va a ser la disponibilidad de ácidos grasos libres y la capacidad que tengan mis tejidos de oxidar esa grasa, ¿sí? Si yo tengo un ejercicio físico muy intenso, lo normal sería que en esos casos la sangre, si yo tengo un ejercicio muy intenso, la sangre se desvíe hacia los músculos que están llevando a cabo ese ejercicio físico. Entonces, lo que va a predominar, si voy a usar la grasa, va a ser la grasa que tenga intramuscular y el glucógeno intramuscular como fuente de energía, ¿sí? Uso los ácidos grasos que tengo dentro del músculo. Ahora, cuando tengo un ejercicio de baja intensidad, lo que sucede en esos casos es que aumenta el flujo sanguíneo del tejido adiposo. Entonces hay mayor liberación de ácidos grasos libres en sangre, entonces la fuente principal va a ser mi tejido adiposo de grasas, ¿sí? La fuente de grasas para fabricar energía. Ahora, en un ejercicio físico prolongado, moderado de más de 1 hora, va a bajar la insulina, va a aumentar la adrenalina. La adrenalina es un estímulo lipolítico, ¿sí? Y va a aumentar el uso de ácidos grasos en la misma medida que desciende el glucógeno, ¿sí? Entonces, resumiendo, una persona entrenada tiene un mayor porcentaje de aporte energético de las grasas que una persona sedentaria. Ahorra hidratos de carbono y usa la grasa como sustrato. Y la máxima tasa de oxidación de grasas es hasta el 65% del consumo máximo de oxígeno. A ver, ¿qué significa esto? El consumo de oxígeno, de lo que me está hablando, es de mi eficiencia energética para generar ATP usando una vía metabólica que usa oxígeno, que es la fosforilación oxidativa. Mi máximo consumo, si yo supero mi máximo consumo de oxígeno, no importa en qué valor sea ese,
Pero si yo supero mi máximo consumo de oxígeno, ya no puedo hacer más metabolismo aeróbico y me paso al metabolismo anaeróbico y a la producción de lactato, ¿sí? Cuanto más eficiente soy en mi consumo de oxígeno, más metabolismo aeróbico tengo y más retraso la fatiga que viene dada por ese ácido láctico que se empieza a acumular, ¿sí? Entonces, por ejemplo, una persona sedentaria, su máxima tasa de oxidación de grasas por consumo de oxígeno va a ser del 50% de su máximo consumo de oxígeno, ¿sí? Pero las personas entrenadas, a un 75% de su máximo consumo de oxígeno, de su máxima capacidad aeróbica, hasta el 75% de esa intensidad va a seguir usando grasa. El sedentario, el 50%, ya va a dejar de usar grasa y va a empezar a usar glucosa. Y va a empezar a consumir su glucosa. La persona entrenada, del 100% de capacidad aeróbica que tiene, hasta el 75% de esa capacidad aeróbica va a usar la grasa y va a estar ahorrando glucosa. Y solamente en ese último tirón de aumento de intensidad hasta su máximo de capacidad aeróbica va a empezar a usar glucógeno, ¿sí? Entonces, cuanto más entrenada estoy, más eficiente soy, más oxido grasas y consigo energía a través de esa oxidación de grasas y menos glucosa uso, ¿sí? Bien, acá en el gráfico este es justamente lo que le venías diciendo. Esto es la fuente de energía, que son los dibujitos en colores, y en el eje de la X es la intensidad. A un ejercicio muy, muy, muy intenso, lo que más voy a usar va a ser creatina, fosfato de creatina, ¿sí? Sistema de fosfágenos. Pero ya se va a estar activando la glucólisis anaeróbica, ¿sí? Cuando ya el ejercicio sea de una intensidad moderada, va a predominar la glucólisis anaeróbica, pero la fosforilación oxidativa ya se va a estar activando, ¿sí? En este caso, por ejemplo, podría estar usando grasas para la fosforilación oxidativa o incluso si estuviera muy entrenada, acá en un ejercicio de más alta intensidad, acá también podría estar usando grasas, ¿sí? Pero si no estoy muy entrenada, voy a estar usando acá más hidratos de carbono y acá arriba en un ejercicio de intensidad media voy a estar usando más grasas. Y ahora cuando la intensidad sea mucho, mucho más baja del ejercicio, va a predominar la fosforilación oxidativa, el uso de grasas, el uso de hidratos de carbono como fuente de energía. ¿Ok? Bien. Este gráfico acá, de la derecha arriba, es fundamental para que se entienda. De ese porcentaje que yo les conté de máximo consumo de oxígeno, de mi máxima capacidad de generar energía por metabolismo oxidativo usando oxígeno, a un 25% de mi capacidad máxima, lo que va a predominar es en amarillo, acá ven los ácidos grasos libres del plasma, ¿sí? La glucosa plasmática, muy poquitito aporte, y los triglicéridos, muy poquitito aporte. Ahora, cuando yo ya me voy al 65% de mi máxima capacidad aeróbica, ya empieza a predominar el glucógeno muscular. Los triglicéridos intramusculares también toman un poquito más de predominancia, ya los ácidos grasos del plasma bajan un poquito y la glucosa plasmática aporta un poquitito más. Ahora, cuando está en 85% de mi máximo consumo, de mi máxima capacidad aeróbica, ahí lo más predominante va a ser el glucógeno muscular, ¿sí? Los triglicéridos pasan a un segundo plano, los ácidos grasos del plasma menos que antes, y la glucosa plasmática ya empieza a aparecer para aportar más sustrato a esa vía, ¿sí? La idea de las fotos de abajo es ejemplificar un poco lo que sería cada uno de los sistemas, ¿no? En las fotos de la izquierda, el sistema de fosfágenos, Usain Bolt, por ejemplo, distancias muy cortas, ejercicios muy intensos, muy explosivos. En la glucólisis anaeróbica, Katie Ledecky, una nadadora olímpica, para distancias de 400, 800 metros en natación. Y para la fosforilación oxidativa, tenemos, por ejemplo, a Courtney Dauwalter, los que siguen el mundo del trail running. Courtney es, me atrevería a decir, la mejor corredora de ultra trail de la historia, junto a Kilian Jornet. Tenemos también corredores maratón, tenemos nuestra nadadora olímpica de aguas abiertas, Argentina, pero son todos ejemplos y fíjense la diferencia en los biotipos, cómo son distintos los cuerpos, los biotipos de cada uno y la especificidad que tiene cada uno de esos cuerpos para los sistemas energéticos que predominan para el ejercicio que ellos hacen, ¿no?
siendo que son profesionales. Bien, entonces, resumiendo, sustratos según la duración, cómo contribuyen los sistemas energéticos, de acuerdo a la duración del ejercicio máximo, ¿sí? Acuérdense, los primeros segundos predomina el sistema de los fosfágenos, pero ya se está activando la glucólisis anaeróbica, ¿sí? Que predomina hasta los 2 minutos, 2 minutos y medio, pero fíjense que el sistema aeróbico ya está activándose y está aumentando su aporte a esa síntesis de ATP, y que después de los 2 minutos y medio, ya la glucólisis anaeróbica se está saturando y el sistema aeróbico ya empieza a predominar. Bien, este es un pequeño resumen, lo leen tranquilos: sistema de fosfágenos, glucólisis anaeróbica y glucólisis aeróbica. Esto es, en breves palabras, lo que acabo de comentarles a lo largo de 1 hora, pero que esto es fundamental para lo que viene después, ¿sí? Una última observación con respecto al efecto del entrenamiento a nivel muscular, que el entrenamiento aumenta la masa de mitocondrias dentro de las células, dentro del miocito, aumenta la actividad enzimática, de enzimas del ciclo de Krebs y cadena de electrones, aumenta la oxidación de grasas y el uso de triglicéridos intramusculares, disminuye la tasa glucogenolítica, y glucolítica, o sea, oxido más grasas, uso menos glucosa, menos glucógeno, y aumenta el consumo máximo de oxígeno. ¿Qué significa esto? Una persona no entrenada va a tener esta curva de consumo máximo de oxígeno. ¿Qué significa esto? Esto es la cantidad de oxígeno que usa un LGI, la cantidad de oxígeno que puede incorporar, o sea, oxígeno que yo tomo del ambiente, de la atmósfera, que tiene que seguir una serie de pasos. Tiene que llegar a mi vía aérea, tiene que atravesar los pulmones, llegar a la sangre, transportarse por la hemoglobina hasta los capilares, de los capilares difundir hacia la célula, dentro de la célula participar en la fosforilación oxidativa, ¿sí? Todo eso tiene que funcionar para que este metabolismo de oxidación sea efectivo y pueda fabricar energía. Ahora, ese consumo de oxígeno en relación a la intensidad del ejercicio, que en este caso lo miden como velocidad en kilómetros por hora o en millas por hora, cuanto más intenso el ejercicio, uno va a tener un límite de cuánto oxígeno puede consumir, porque mis enzimas, si yo no estoy entrenado, yo tengo una X cantidad de enzimas con un límite de cuánta actividad pueden desarrollar, a qué velocidad lo puedan desarrollar y a qué velocidad puedo yo generar ATP y resintetizar ATP para poder mantener la intensidad del ejercicio. En el caso de una persona no entrenada, como ven acá, alrededor de los 10, 11 kilómetros por hora, alcanza su pico máximo de consumo. Por más que quiera aumentar más la intensidad, no puedo aumentar más el consumo de oxígeno. No es que no quiera respirar, ya a esa altura estoy recontra hiperventilando, ya no me entra el aire, uno ya no sabe qué hacer para que entre más aire, pero en realidad es que el metabolismo no da más. Ese es el límite de esa vía energética. Entonces, a partir de ahí, lo que me queda va a predominar el sistema, digamos, la producción de ácido láctico. Yo no voy a poder generar o sostener mayor intensidad de ejercicio en el tiempo porque no puedo consumir más oxígeno. Ese fue el límite de mi sistema, ¿sí? Ahora, yo entrenándome, siendo una persona entrenada con todos estos efectos sobre el músculo y toda esta eficiencia que gano metabólica, voy a lograr consumir más oxígeno, por lo cual, siguiendo la línea azul, fíjense ustedes que voy a lograr una mayor intensidad de ejercicio a través de ese mayor consumo de oxígeno, me hice más eficaz y lo voy a poder mantener por más tiempo, ¿sí? El desafío va a ser lograr mantener el máximo consumo de oxígeno por la mayor cantidad de tiempo posible. Y esos son los que ganan las carreras, ¿sí? La persona que es metabólicamente más efectiva, que puede mantener ese consumo de oxígeno máximo por mayor cantidad de tiempo, es el que termina ganando, básicamente, ¿sí? Bien. Entonces, ahora que son todos especialistas en sistemas energéticos, viene la parte práctica, que es lo más divertido. Yo les voy a poner los videos para que los puedan mirar, los puedan ver las veces que quieran, analícenlos las veces que quieran. La idea es que el sábado, cuando nos veamos en sincrónico, los vamos a repasar, pero los vamos a desglosar para que se termine de quedar cerrado el tema de sistemas energéticos y la aplicación práctica, ¿sí? Bien. Tenemos en este caso 4 videos diferentes. Si bien no son específicamente deportes en la montaña,
pero que ejemplifican a la perfección dónde interviene cada sistema metabólico, cada sistema energético, y el desafío para ustedes en este caso va a ser identificar en cada uno de los videos qué sistema energético predomina y por qué. Y quiero que eso sea lo que ustedes me cuenten a mí, ustedes me van a contar a mí el sábado qué sistema energético predomina en cada uno de los videos y por qué consideran que eso es así. Bien, este es el primer video. Bien. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Estos videos yo se los voy a pasar individualmente, van a abrirlo uno por uno, los van a ver. Después cuando tengamos la reunión sincrónica, los vamos a ver juntos en vivo y ahí los vamos a analizar. Son básicamente 4 videos, son los Juegos Olímpicos de Londres 2012, la distancia de 100 metros, la distancia de 200 metros, estas son las finales, la distancia de 800 metros y la maratón, ¿sí? Entonces, el objetivo de esta parte práctica es que ustedes identifiquen qué sistema energético predomina en cada uno de estas distancias y si ustedes notan algo de diferencia en esto que yo les contaba antes de los biotipos con respecto a cada distancia. Y bueno, muchísimas gracias por su atención. Espero haber podido transmitirles de la mejor manera posible y la forma más sencilla posible este fascinante mundo de los sistemas energéticos, que realmente es muy complejo, pero obviamente estoy disponible, ahí tienen mi mail para cualquier consulta que tengan antes de la reunión sincrónica. Les voy a hacer llegar los videos del trabajo práctico y muchísimas gracias por tu atención.